Hola a todos, mi nombre es Wendy Tuyup, soy nutrióloga en Transpersonal Playa y el día de hoy daremos respuesta a una pregunta por parte de una de nuestras seguidoras que dice lo siguiente: ¿por qué no se puede comer sandía por la noche? Primero que nada es importante recalcar que la fruta es uno de los alimentos con más mitos mencionados dentro de la consulta nutricional. La mayoría de las veces todo gira en torno acerca de su composición nutricional, pero más que nada por la desinformación acerca de los alimentos y beneficios, desventajas, sobre todo por la educación nutricional que nos brindan a lo largo de los años. ¿Por qué razón? Porque ¿cuántas veces no hemos escuchado a alguien mencionar que no podemos consumir fruta después de las 6 de la tarde, que cenar fruta engorda, que el azúcar de la fruta hace que nuestra composición en cuanto a grasa corporal total vaya en aumento, que no podemos consumir más de una pieza de fruta al día o que no podemos combinarlas porque genera algún tipo de daño a la salud? Estos comentarios y muchos más se encuentran dentro de la consulta nutricional, pero sí es importante saber que la fruta es un alimento que contiene vitaminas, minerales, fibra, agua y antioxidantes, pero normalmente a la fruta se le conoce por la cantidad de azúcar, recordemos azúcar natural, pero al final de cuentas tiende a ser reconocida por la composición nutricional en cuanto al azúcar, como les mencionaba. Sí es importante porque dependiendo del grado de maduración son los beneficios que nosotros vamos a obtener de la fruta. Entre más madura, más cantidad en azúcar. Recordemos, azúcar natural. Y entre menor grado de maduración, mayor cantidad en vitaminas y minerales. Ojo, recordemos que la cantidad en azúcar pues sí es importante considerar dependiendo del contexto de la persona, pero la mayoría de las veces este tipo de consumo no genera ningún tipo de daño a la salud. Esto si se toma en cuenta las porciones que nosotros deberíamos de consumir a lo largo del día en cuanto a este grupo de alimento. ¿Qué pasa? Nosotros en consulta nutricional generamos lo que es el requerimiento diario en cuanto a cantidad de energía que necesitamos. Hacemos una distribución en cuanto a las porciones que nosotros necesitamos de los diferentes grupos de alimento para tener una alimentación variada, sana y balanceada. Entonces, sí es importante recalcar que la fruta como tal no puede hacer que aumente nuestra grasita corporal total. Todo dependerá de nuestro consumo al final del día. Si nosotros sobrepasamos esas necesidades del cuerpo, sea con fruta o no sea con fruta, esta cantidad en grasita va a aumentar. ¿Por qué razón? Porque no estamos consumiendo lo que necesitamos, sino que estamos consumiendo más. Lo que el cuerpo realiza es un almacenamiento de esta cantidad, de cierta cantidad de energía que está consumida en aumento. Sumando esto que no hacemos ningún tipo de actividad física, pues también recae en la composición corporal al final del día. Iniciando a desmentir los mitos, como ya mencioné, pues sí es importante porque no hay ningún tipo de situación en cuanto a un horario fijo en el consumo. Todo dependerá de nuestro requerimiento diario. Sí es importante que de repente en algunas ocasiones los nutriólogos manejamos ciertas especificaciones en sus planes nutricionales para tener un mayor rendimiento. En el caso de las frutas podemos llegar a mantenerlo como un postre saludable, como una colación, o también podemos llegar a incluirlos en el inicio del día para que todos estos nutrimentos, como ya mencioné, la cantidad de azúcares, vitaminas, minerales, pues nos sirva a lo largo del día y que sea aprovechado de la mejor manera, ¿no? En este caso, mayor cantidad en beneficio energético. En dado caso de que vayamos a hacer algún tipo de actividad física, nosotros ya tenemos esa energía proveniente de las frutas. Así como tal, pues como ya mencioné, no hay ningún tipo de motivo por el cual restringir el consumo de las frutas. Sí es importante saber que depende del contexto de la persona. Un ejemplo, las personas que viven con diabetes, en muchas ocasiones la primera recomendación que se les da es restringe todo consumo en frutas. Pero esto sí es totalmente erróneo porque dependerá de la situación de salud en la que se encuentre la persona, y no solamente eso, depende mucho de la situación con las metas a las que queramos
llegar dependiendo del tratamiento nutricional. Un ejemplo, si nosotros tenemos una glucosa bastante elevada, por obvia razón vamos a tener cierto cuidado con ciertos alimentos, pero ojo, cuidado, no restricción. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la fruta es uno de los mayores grupos en cuanto a la situación de beneficios por las vitaminas, minerales que también son necesarias para sobrellevar el control de la enfermedad. Entonces, todo depende de las metas. Sí es importante saber que nosotros evaluamos de acuerdo a lo que encontramos en la consulta, así que no hay motivo para restringirlo a menos que también exista cierta alergia o intolerancia o, como les comentaba, alguna situación en cuanto a la salud del individuo. La fruta por sí sola no adelgaza. También es muy importante saber que en muchas ocasiones escuchamos esto de la fruta, si la consumes adelgazas. No en todos los casos pues sucede de este tipo. ¿Por qué razón? Porque la fruta por sí sola no adelgaza. Sí, al final de cuentas, la fruta es un alimento encontrado en un conjunto pues de varios alimentos como tal, varios grupos, que al final de cuentas, si nosotros tenemos un cuidado en cuanto a la cantidad de energía a lo largo del día, vamos a lograr una situación de pérdida de peso, pero no requiere solo el consumo de la fruta para poder lograrlo, sino una gran variedad de alimentos junto con actividad física para mantenernos dentro de un peso correcto. Entonces, si nos damos cuenta, la mayoría de las veces lo relacionamos todo con la situación del consumo del azúcar, ¿no? Pero la mayoría de las veces omitimos el consumo de la fruta, pero sí agregamos consumo de alimentos ultraprocesados que no solamente son altos en azúcares, sino que también son altos en grasas, las calorías, la situación con grasa saturada, sodio, etcétera, etcétera. Entonces, no hay que encasillar a ningún alimento. Simplemente nosotros lo que tenemos que hacer es saber conocer cuánto deberíamos de estar consumiendo de cada uno de los grupos, principalmente aprender a comer, educarnos, acercarnos con un profesional para poder llegar a tener un amplio conocimiento acerca de estos temas y poder reconocer cuando es un mito y cuando en realidad es una información correcta. La mayoría de las veces fuentes oficiales son las que intervienen en la publicidad, y que también pueden llegar a tener esta situación de desmentimiento de los mitos, porque la verdad la población, más allá de hacer pues alguna situación en cuanto a su salud, se llevan demasiado en cuanto a comentarios de personas que la vecina le contó esto, que su primo le contó esto, que su abuelita le dijo esto, pero la verdad es que existen muchos estudios que a lo largo de los años han desmentido toda esta situación de pues ciertas informaciones, ¿no?, que se van dando a lo largo de los años, como ya mencioné, pero que por parte de investigaciones se han desmentido o se han comprobado dependiendo del tipo de situación, ¿no? Entonces, recordemos, si queremos conocer sobre algún alimento, sí es importante acudir con el profesional que se debe. En este caso, nutrición ayuda mucho a la cuestión de educación nutricional, principalmente para poder conocer lo que se necesita, cuánto se necesita, lo que debo comer, cómo lo debo comer, entre otras situaciones, y cómo acompañar también la cuestión con los alimentos, porque no siempre tenemos una buena información acerca de qué bebidas acompañar junto con los diferentes alimentos. Entonces, recordemos, cada persona tiene recomendaciones individuales. No podemos seguir el consejo de algo de lo que le funcionó a la otra personita, porque cada cuerpo es diferente. Hay que evaluar y trabajar con base a ello. Así que, de acuerdo a la pregunta, sí, pues yo creo que quedó bastante claro que no hay necesidad de restringir ningún tipo de fruta, de ningún tiempo pues del día, a menos que tengamos alguna situación en donde sí se deba como tal restringir por
que afecte nuestra salud. Espero que les haya gustado mucho este video y que sigan comentando en los diferentes videos que tenemos en nuestra página oficial Transpersonal Playa y Nutriólogo Playa del Carmen, para poder seguir brindándoles información correcta acerca de la nutrición y la alimentación. Un gusto y nos vemos en el siguiente video.